Vamos a ver también lo que es la función homogénea y el teorema de Euler. En este caso, si nosotros tenemos una función eh, escalar de variable vectorial, ¿no? Una función de varias variables, ¿no? Vamos a decir entonces lo siguiente. Una función escalar de variable vectorial f de r, ¿no? O f de x de y, también, no hay problema, podemos utilizar esta notación, f de x de y. Es una función homogénea si se verifica lo siguiente. En este caso, nuestra función x de y, vamos a hacer lo siguiente. eh, si la función es f de x de y, entonces voy a cambiar la función y en vez de esta variable, bueno, aquí para que se entienda mejor, como esta es una variable vectorial, en vez de utilizar dos coordenadas, voy a utilizar la coordenada de x de y. Prácticamente lo que hacemos es, si nosotros cambiamos las dos variables por multiplicar por un factor, una constante, es decir, por ejemplo, por lambda x, lambda y esto es igual, es decir, puedo factorizar de la función esta variable lambda. Factorizando la variable lambda y esta va a tener una potencia y aquí me va a quedar simplemente la misma función original x, y. Entonces, en este caso quiere decir que la función es homogénea. Lo que hemos hecho es cambiar la variable de x y y por una variable auxiliar lambda x y lambda y, ¿ya? Y si nosotros podemos factorizar lambda de la función, ¿ya? Quedándonos prácticamente nuevamente la función x de y original, entonces quiere decir que la función es homogénea. Y adicionalmente, eh, donde P es el grado de homogeneidad. El teorema de Euler simplemente es una básicamente amplía esta función si una función justamente es homogénea. Que si una función es homogénea, de grado P, se verifica también lo siguiente.
La derivada de f respecto de x, x por la derivada de f respecto de x, más y por la derivada parcial de f respecto de y, es igual a p por la función f. Y ahí si tuviéramos más variables, bueno, igual se hacen las derivadas parciales de todas las variables, pero al ser homogéneas siempre va a darnos el mismo resultado. Vamos a ver un ejemplo de ambas cosas. Tenemos la función f de x de y, que es igual a una sencilla x al cuadrado más 3xy. Esta función. No, primero verificamos si es homogénea. Para ver si es homogénea vamos a hacer este cambio. ¿Ya? Entonces, f de x de y, vamos a ver si es homogénea. Entonces voy a hacer un cambio. En vez de x voy a poner lambda x, ¿ya? Y en vez de y, lambda y. Entonces aquí donde tengamos x, aquí voy a poner, entre paréntesis, lambda x. Acá, lambda x, y acá, en vez de y, lambda y. Bien, en este caso, como podemos ver bien, si hacemos operaciones distribuyendo, aquí tendría lambda cuadrado, x cuadrado. Aquí 3 lambda por lambda, lambda cuadrado, xy. ¿Podría factorizar lambda? Al cuadrado y me va a quedar acá x al cuadrado más 3 veces xy. Prácticamente me quedaría lambda al cuadrado por la función f x de y. ¿Está bien? Por lo tanto, f de x de y es homogénea. Es homogénea de grado 3, perdón, grado 2. ¿Ya? Si es una función homogénea. Entonces también se cumpliría el teorema de Euler. Aplicamos el teorema de Euler. Y vamos a reemplazar acá. Bien. Esa sería la función. Voy a reemplazar, a ver acá. X, la derivada parcial de f respecto de x, que sería igual acá. Respecto f respecto de x. Va a ser simplemente 2x
acá, vamos a poner paréntesis. Respecto de x va a quedar 3y más 3y. Más y, la derivada de f respecto de y. Respecto de y aquí no hay nada, esto va a ser 0. Respecto de y va a quedar acá 3x. Y aquí tiene que ser igual, si hemos visto que es de grado 2, entonces tendría que ser igual a 2 veces la función f. La función f es x al cuadrado más 3xy. Vamos a hacer operaciones. Acá, de aquí va a quedar 2 por esto va a ser 2x al cuadrado. 2x al cuadrado más, aquí tendría 3 por esto xy. Pero aquí también tendríamos 3xy. Como tengo 3xy más 3xy, me va a dar 6xy. 6xy. Y de este lado, multiplicando, va a quedar 2x al cuadrado. Y 2 por 3, 6xy. Entonces también verifica justamente el teorema de Euler. Si una función es homogénea, aquí hemos visto que esta función es homogénea, verifica el teorema de Euler, que sería esta función. Esto es algo importante, bueno, igual me sirve. Vamos a ver, hay algunas ecuaciones de tipo que se conocen como ecuaciones homogéneas en ecuaciones diferenciales. Igual vamos a ver un poco rápidamente este tipo de ecuaciones, entonces nos va a servir para esta parte. Bien, vamos a ver el teorema del valor medio. Si nosotros tenemos si f de x de y es una función continua en una región cerrada, entonces el teorema de valor medio nos indica de que si nosotros restamos, aquí tendríamos la función f de x de y siguiente, es decir, más un pequeño intervalo h para x, lo propio, más un intervalo k para y, menos la función original x de y, pero si nosotros evaluamos esto en un punto en particular, ¿no? Porque sería de forma general, si nosotros evaluamos esto en un punto particular, dado por x sub 0, de la misma forma y sub 0, acá vamos a igual restar el mismo punto, x sub 0, esto sería igual a estos
intervalos h por la función f, pero derivado respecto de x, ¿ya? Evaluado en los puntos igual, prácticamente en los mismos puntos, es decir, x sub 0 más h, pero en este caso vamos a poner, en vez de, como h aquí estamos multiplicando, nuestra variable aquí se va a convertir en epsilon h. Bien, entonces estamos viendo que el teorema de valor medio, si una función fx de y es continua en una región cerrada, entonces se verifica la siguiente relación, ¿no? Tenemos que la función evaluada, bueno, función siguiente, digamos, en un punto siguiente menos la función original, prácticamente esto sería equivalente a h por la derivada parcial de f respecto de x en el punto siguiente, ¿ya? Bueno, con un determinado elemento epsilon, que es un elemento epsilon que es bastante pequeño, ¿ya? Que generalmente oscila entre 0 y 1. El valor de valor medio vamos a entenderlo después en adelante con un ejemplo para que esté mucho más claro, pero esa sería la relación o la definición de una función continua. Aplica el teorema del valor medio para en derivadas parciales. Tal vez se podría generalizar de otra manera también este teorema. Básicamente es la derivada de esta función. Bueno, si nosotros tenemos una función general, ¿no? De x, de y y las otras variables, podemos derivar una función y básicamente la derivada respecto de epsilon sub 0 me va a quedar este resultado. Bien, vamos a ver otro teorema que vamos a aplicar mucho más. Bien. El teorema de Taylor nos indica lo siguiente, que toda función f de x de y prácticamente se puede representar como como el desarrollo de una serie, ¿ya? Eh, prácticamente de la siguiente forma. Nosotros tenemos una función f de x de y, ya lo voy a poner así de forma más sencilla. Una función f de x de y. Esta función prácticamente es igual a la función original, vamos a poner acá, más el desarrollo, ¿ya? De la siguiente serie. Primero tendríamos acá
Para que se entienda mejor la fórmula, es así. 1 sobre 1 factorial. Y tendríamos la primera, el primer diferencial. Tendríamos h derivada parcial de respecto de x, lo que va a llegar acá, más k derivada parcial respecto de y. Y en este caso que aplicaría a la función respectiva, en este caso a la función f. Más, y podemos seguir con nuestro desarrollo, más 1 sobre 2 factorial. Y aquí este mismo desarrollo, pero elevado al cuadrado. Tendríamos acá entonces h derivada respecto de x más k respecto de y, pero acá, perdón. Ahora sí. H por la derivada parcial respecto de x más k, la derivada parcial respecto de y, al cuadrado, y todo aplicaría a la función f. Y así sucesivamente, ¿no? Más, esto va a ir creciendo, puntos suspensivos, hasta que tengamos 1 sobre n factorial. Aquí tendríamos la h por la derivada parcial respecto de x más k por la derivada parcial respecto de y, todo elevado a la n de la función. Y finalmente, más un residuo. Ese es el desarrollo de Taylor, donde estamos formando la función f de x de y la estoy construyendo y la estoy armando como una función simplemente dado por un desarrollo, ¿ya? Donde de esta forma se expresa, digamos, la función en términos de derivadas parciales y podría llegar a construir la misma función f de x de y, ¿ya? Esto obviamente me sirve generalmente cuando nosotros evaluamos esta función eh, respecto de un cierto eh, elemento. Acá lo que sí estaríamos viendo, perdón, aquí esto para que sea correcto voy a hacer x más un valor h y y más k. O
sea, mi función f le estoy reemplazando, desfasando a un punto h y a un punto k. O sea, estamos desfasando la función. Si nosotros hacemos esto, va a cambiar la función, pero puedo expresarla mediante este desarrollo de Taylor. Donde lo único que me faltaría acá es el término R sub n. Para nosotros el término R sub n prácticamente es igual a 1 sobre n más 1 factorial. Y aquí tendríamos h por la derivada parcial respecto de x más k por la derivada parcial respecto de y de orden n más 1 de nuestra función. ¿Ya? Y en este caso la función ya sería de x más, le aumentamos el intervalo h, pero habíamos hallado aquí con nuestro elemento un valor epsilon pequeño, o sea, estamos tratando de llegar a un valor mínimo. Y lo propio para y más epsilon k. Que generalmente este valor Rn, prácticamente como este desarrollo va creciendo para valores grandes, siempre tiende a ser cero. Debería tender a ser cero, ya que la derivada de n más 1, al seguir avanzando de esta función, generalmente va a tender a ser 1. ¿Ya? De acá, ¿qué llamamos? Que si el límite cuando n tiende al infinito, de este residuo es igual a 0, entonces la región será de convergencia. Bien. Este tipo de desarrollos, entonces, lo que trata de mostrar es de que puedo llegar prácticamente a la función, a expresar una nueva función en función de series, ¿ya? En muchos desarrollos nos va a significar trabajar y hallar estas series porque de esa forma es más fácil expresar o hacer ciertos cálculos. Aunque en la práctica, obviamente, tengo para hallar una aproximación ideal, debería tratar de llegar, n tiene que tender al infinito, es decir, tiene que hallar una primera derivada, una segunda, de orden superior, una tercera y así. Mientras más calcule, obviamente, esto va a ser más exacto esta función. Lo ideal, obviamente, es hasta que este valor tiende a ser cero. Entonces, generalmente cuando ya llegamos a una derivada eh, n, digamos, desde una tercera o cuarta derivada, esto prácticamente ya es cero. Entonces, ahí finalizaría nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, obviamente sería totalmente
exacto, ¿ya? Pero en otros casos, si esto no terminaría, digamos, no se va eliminando, quiere decir que no hay una región de convergencia, pero podría ser una aproximación. Mientras más valores tenga esto, entonces voy a tener mi desarrollo de Taylor. Podrían decirnos que hagamos un desarrollo de Taylor de grado, y en este caso el grado n. Entonces podría no necesariamente llegar a este valor que tiende a ser cero, pero sí podría ser un desarrollo, es decir, podría ser el primero, el segundo, el tercero. Entonces, si me piden hallar un desarrollo de Taylor de grado 4, tendría que llegar hasta este valor 4, o sea, n igual a 4, o sea, la derivada, y prácticamente implicaría hallar derivada de primer orden, derivada de segundo orden, derivada de tercero y derivada de cuarto orden. Entonces, todo ese proceso habría que hacer, ¿ya? Simplemente para representar mi función en un determinado punto.